Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confesiones. Mil gracias por estar ahí a esta hora, conectados con la vida y con la vida real de los famosos. El rostro de mi invitada de hoy se dio a conocer en el programa de farándula Suite. De ahí vinieron muchas otras producciones, pero ella es politóloga, modelo, reina, influenciadora, mamá y esposa. Una mujer que ha aprendido a salirse con la suya. Ella es María Clara Rodríguez en Confesiones. Estamos ya con María Clara Rodríguez en Confesiones. Yo la veo y digo, no, ella es mamá, o sea, es mamá, tiene una cara de ángel, de mamá increíble, se la goza completamente. Hola, María Clara. No, pero total, esto yo creo que es el mejor rol, el mejor regalo que me ha dado Dios a mí en la vida. Esto me cambió, me transformó en todo sentido. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Quién era usted antes? Yo antes creo que estaba en la búsqueda de quién era y eso ha sido el proceso bonito. Antes creo que andaba por la vida por un lado, por el otro, si era presentadora, si era modelo, si quería ser actriz, si quería comerme el mundo entero. Y de repente con la maternidad siento que me llegó ese cliccito que necesita uno en la vida a veces de decir aquí estoy y aquí pertenezco. Y hoy en día me doy cuenta que soy una persona supremamente familiar, me doy cuenta que mi rol en la vida es precisamente estar ahí para mis hijos, para mi familia y a través de ellos pues poder ayudar a muchas personas. Eso es lo que siento que me define a mí hoy, aquí y ahora. Claro, porque además usted era de esas personas que no se imaginaba tener hijos. O sea, Nunca. No era como yo quiero ser mamá y quiero cumplir 30 años y casarme No. y ser Susanita y tener hijitos, pero la vida la premió con 3. Así es, así es. Jamás me lo imaginé. Digamos que sí, hay muchas mujeres que uno ve y desde chiquititas dicen y juegan con muñecas. No, yo jugaba con Barbies, jugaba moda, jugaba desfiles, jugaba de todas Pero bebés las cosas no, posibles. o sea, pero arrullar no. el bebé, no, esa no era lo suyo. Nunca. Eso era para mi hermana. Eso era para mi hermana que le encantaba jugar con muñecas y yo con mi colección de Barbies divinas haciéndoles vestidos con demás. Pero hijos jamás me lo imaginé, tampoco era que me lo negara, pero pues no estaba la verdad entre mis planes así cercanísimos. Contémosle entonces a la gente que no solamente tiene una chiquita, sino 2 más. Son 3 y son 5 hijos, la verdad, porque yo cuento a mis 2 perritos como hijos y son 5 locos en la casa dando que hacer todo el día. Son Matilde, que Matilde fue pues mi primera hija y quien realmente me ubicó a mí en la vida de una manera distinta, quien me hizo conocer a mí el amor loco de verdad, sin límites, y ahorita recién llegados Luciano y Lorenzo, que son mis mellizos y son la prueba para mí de que los milagros existen, de que los sueños a uno se le cumplen, porque eso fue mi sueño de toda la vida, tener mellizos. Eso sí decía, aunque no sabía cuándo iba a ser mamá ni nada, pero decía, si yo soy mamá, yo quiero tener gemelos, mellizos, alguna ¿Pero cosa tiene así. herencia? Tengo unas primas, unas hermanas de mi papá, son gemelas, pero estos son mellizos, digamos que el proceso genético es como súper distinto. Yo creo que esto es de verdad de tanto desearlo en la vida que Dios dijo, ya no moleste más, María Clara, tome, aquí se los doy. ¿Y cómo le fue con los partos? Porque tengo entendido que fueron complicados. Bien complicados. Yo realmente, mira, para mí los 2 partos que he tenido fueron los momentos más críticos en mi vida en cuanto a que yo sentí literal que mi vida se me escapaba. Tuve un acritismo placentario, que eso es un término bastante miedoso cuando no se lo dicen, porque eso es que la placenta se pega al útero, y empecé a desangrarme en los 2 partos. Entonces pues perdí 3 litros de sangre, me hicieron unas transfusiones.
Bueno, todo lo que Con uno el no se primero le imagina. pasó eso y Me con el pasó. segundo también. Sí, exactamente. ¿Y con en el los dos segundo había partos. miedo ya, como que le volviera a ocurrir? ¿O por qué pasa Sí, esto? claro que sí, y ya digamos que estaba yo advertida, pero como me dijo mi ginecólogo, soldado advertido no muere en guerra, entonces ya sabemos que esto puede pasar, ya la sangre estaba lista, en plena cirugía yo estaba despierta y supe lo que estaba pasando, pero asimismo sabía que ya todo el equipo médico a mi alrededor estaba preparado para lo que podía pasar y gracias a eso pues pudimos controlar la situación porque fue mucho más grave que el parto con Matilde. ¿Qué pasa en su cuerpo realmente? ¿Empieza a perder sangre, sangre, sangre? ¿Por qué? Exactamente, porque la placenta normalmente está pegada al útero. ¿De qué forma? Con unos vasitos sanguíneos. Se pega y en el momento del alumbramiento, que es como se llama esta fase del parto, que es cuando sacan la placenta, que ya se acabó todo, ahí entonces, ¿qué pasa? La mía no se pega con vasitos, sino que se pega, hagan de cuenta, como un tumor, se pega a un órgano, entonces la jalan y se empieza uno a desangrar. Entonces, pues no hay forma de que el ginecólogo ahí para el sangrado rápido. En este último parto fue tan grave la situación que tuvieron que hacerme una histerectomía, que eso es que te sacan el útero y te sacan las trompas de falopio y todo para O sea, poder ¿no puede tener controlar. más hijos? No, y bueno, yo creo que ya era Ya hora, estuvo ¿no, María bueno Clara, de con parar? tres. Y en esos momentos, ¿siente la muerte respirándole realmente en el cuello o qué pasa por su interior? La sentí, pero mira que para mí han sido dos momentos espirituales muy, muy bonitos. En la primera vez yo siento que yo misma tomé la decisión de quedarme acá. Yo de repente pensé a sentir un cosquilleo en la cabeza impresionante y miedoso y yo dije, me estoy muriendo, porque además lo último que supe es que entran ginecólogos, activan una cosa que se llama en las clínicas código rojo, que es cuando una mamá está desangrándose, un paciente se está desangrando, está pues prácticamente al otro lado, como dicen, y yo me dormí pensando eso y dije, pues hasta aquí llegué yo, y yo empecé a hablar con Dios y le decía, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Eso no era predecible Para antes nada. o sea, en el proceso de embarazo? No es algo que se pueda prever, a menos que sea un nivel de acretismo ya demasiado extremo que se extiende hasta páncreas, vejiga y demás. El mío era uno de los más leves y aún así perdí, lo que te digo, 3 litros de sangre, que eso es casi que la mitad de la sangre que uno tiene en Y el entonces organismo. usted siente que empieza a morir, pero hay un bebé de horas de nacido afuera. Claro, claro. Entonces yo empecé a, la verdad, a hablar con Dios y yo le dije, a mí no me puede estar pasando esto, yo no soy una persona mala, yo quiero estar con mi hija, tú sabes, Dios, que yo lo que quiero es darle lo mejor a esta bebé, quiero estar con mi esposo, quiero a mi familia, por favor, déjame acá, yo quiero estar acá. Y creo que fue una lucha tan grande mía con Dios que yo le dije, aquí estoy, aquí me quedo. Y de repente, bueno, ya cuando me desperté y supe que estaba viva, pues para mí fue realmente un renacer después de la maternidad, porque fue... La vida se desvanece en cualquier momento y cuando uno menos lo piensa. Entonces, dedícate a gozar esto, dedícate cada trasnochada, cada cambio de pañal. Yo creo que no tuve un momento en mi vida y la gente que es muy cercana a mí sabe que esto es cierto, un momento en el que yo me haya quejado, en el que haya dicho, esto me quedó grande, esto está difícil, porque era todo lo contrario. Para mí era sonreírle a la vida y Era decir, una oportunidad. claro, aquí me dejaron y yo me lo tengo que gozar, mejor dicho, al máximo. Yo no me voy a perder nada de mi hija. Y así fue con Luciano y Lorenzo ahorita. Ahorita fue un poco distinto porque estuve despierta toda la cirugía, entonces sabía todo lo que estaba pasando, sabía el ¿Cesárea o corre-corre. natural? Sí, fueron cesáreas, gracias a Dios, porque si hubiera sido parto natural, no hay tiempo de reaccionar para detener el sangrado, porque eso es una cosa que ocurre en segundos. En este segundo parto, igualmente fue mi conversación con Dios y yo siento que esos son unos momentos de conexión tan bonitos, que es de verdad darse cuenta que la vida se desvanece, pero que si la tienes, disfrútatela, gózatela. Entonces, cada obstáculo que me llega a mí con mis hijos, que son todos, porque imagínense 3 niños en la casa, Sí. más los 2 perros, más el esposo, más el trabajo, más todo. Yo cada vez que me siento así digo, no, vamos para adelante y yo lo puedo hacer, y si estoy aquí es porque Dios sabía que yo podía hacerlo y me va a dar la fuerza para lograrlo, y cuál cansancio, cuál trasnocho, aquí estoy poniéndole buena cara a la situación. Pero además usted es una mujer que está muy conectada con los ángeles. Usted Sí. cree mucho en los milagros. ¿Cómo es esa historia cuando su papá le diagnostican un cáncer, tengo entendido, Sí. pero encuentra usted papelito por ahí arrugado en el piso? ¿Qué fue lo que pasó? Encontré un angelito. Estábamos pasando por un momento muy difícil en mi familia porque realmente hemos sido una familia afortunada, bendecida, como dicen. Nunca habíamos tenido percances de salud, de nada. Realmente era como una familia muy tranquila, muy tradicional, y de repente nos encontramos con que nuestra cabeza de la casa, mi papá, la persona más fuerte, que nunca se desvanece, que nunca está cansada. El general, ¿no era? El general, Sí, el Rodríguez, por disciplinado. favor. Esta persona súper fuerte, de repente nos dicen, tiene un cáncer de tiroides, y nosotros decimos, pero ¿en qué momento está pasando esto? ¿Cómo nos va a pasar esto en este momento en la familia de aquí? No, mejor dicho, esto nos desbarató a todos, la verdad. Yo tuve una cercanía en ese momento con los ángeles, pero pues estaba como leyendo el tema porque estaba buscando algo que a mí me ayudara a darme paz, tranquilidad en ese momento. Y en una tiendita me encontré un
me encontré un papelito del arcángel San Gabriel y yo dije, pues esto, como me han enseñado a mí, tiene que ser una señal y yo voy a empezar a rezarles y voy a decir que me digan a mí dónde voy, a qué médico llevamos a mi papá, dónde vamos, para que nos ayuden con esto, porque no puede ser que en nuestra familia esté ocurriendo esto. Y empecé a rezarle mucho y fíjate que empezaron a ocurrir cosas muy lindas en mi familia, donde todos realmente nos dimos cuenta que el tema de pedir señales, de pedir ayuda al universo, a Dios, al cielo, como lo quiera ver cada uno, existe y es real. En ese momento mi papá fue a hacerse un examen y dio con un anestesiólogo que él mismo dice, es un ángel, era un Papá Noel, un señor de barba blanca, hermoso, que llegó y me dijo, usted tiene que ir a hacerse este examen, que allá le van a ayudar, y finalmente fue la forma en la que mi papá pudo salvarse de pues todo el tema que estaba pasando, y hoy en día pues realmente es un hombre súper sano, cual cáncer de tiroides, cual nada, otra vez es el hombre fuerte, maravilloso que yo conozco y al cual admiro por su fortaleza. Entonces es como darse cuenta de verdad que las señales están ahí. Desde ahí dije yo, no quiero perder nunca esta conexión espiritual, porque uno muchas veces se desconecta y es cuando más solo se siente, cuando más miedo le da a todas las situaciones que le pone la vida. Uno puede enfrentarse a miles de obstáculos, de todos los que ustedes quieran, pero de verdad cuando uno está en sintonía con su vida espiritual, la cosa fluye distinto. ¿Cómo se conecta? ¿Medita, reza, va a la iglesia? ¿Qué hace? Hago de todo, la verdad. A mí me ven desde... Sí, yo creo que mucha gente le da esta risa porque muchos dicen qué contradictorio es esto, uno yendo a la iglesia, pidiéndole a Dios y hablando con el cura y después yéndose a la casa a prender una vela, un incienso y metiéndose a bañar a hablar con los ángeles. Pero yo siento que así es la espiritualidad, así la vivo yo. La vivo desde lo que me dé paz, desde sentarme en una montaña a abrazar un árbol y quedarme allá por horas simplemente inhalando y exhalando, hasta ir a la iglesia, hasta rezar el rosario con mi esposo que nos fascina. Entonces creo que es eso, es como realmente uno hacer lo que sea que le dé paz y que le ayude a uno a estar en equilibrio y a ser siempre una mejor persona, que es lo que uno finalmente busca con eso. ¿Cómo una politóloga termina en un programa de entretenimiento, de farándula, pero de además chismes, que es de peor. correteos, exactamente, de chismes, de ir detrás de la gente buscando a ver en qué momento se equivoca o en qué momento hace algo bueno para venir a contarlo? ¿Me cuenta eso después de la pausa? De una, porque esto sí es bien divertido. Mi papá ojalá lo esté viendo. María Clara, obviamente que lo está viendo su papá y toda su familia. María Clara Rodríguez, esta noche en Confesiones. Era tan chistoso que yo iba a las clases y mis profesoras me decían, oye, tú te pareces tanto a esta niña, ay, esa niña nada que ver que sale por allá en ese programa de chismes fatal, ese programa que es, te pareces bastante. Y yo quería tener un niño, yo quería que fuera mi hijo, que me acompañara a mis faenas, que para esa época pensara yo que fuera militar como para la época era yo. Y bueno, pues nos llegó la noticia tardía porque en esa época las ecografías no eran muy claras como hoy en día y realmente María Clara no me falló un solo de esos viajes. Ella me acompañaba a comprar las matas, me acompañaba a sembrar las matas, se pelaba las manitos ayudándome con el asadón, me ayudaba a reparar la piscina. Un buen día, pues me dijo que si la apoyaba con un curso de modelaje. Yo, muy en el fondo de mi corazón, no quería, pues, pero como ella era mi llave, pues yo dije, conozco el carácter de María Clara, conozco su fortaleza, conozco su forma de pensar. Vino el tema del concurso Señorita Bogotá, en el que ella participó. Obviamente yo no estaba muy de acuerdo con eso, sin embargo ella, fiel al amor a su papá, seguía estudiando en la universidad, nunca dijo yo solamente me voy a dedicar a eso. Y de pronto, digamos, esa actitud inteligente o esa decisión inteligente de María Clara para la época, pues hizo que en mí generara una tranquilidad. Cuando fue la Reina Nacional del Mar, nosotros fuimos y la acompañamos. No teníamos el patrocinio que tenían otras candidatas. Yo no tuve ningún problema en armar un cartelito, poner un afiche de María Clara e irme de mesa en mesa. Y en algunas mesas se reían, en otras, pero en muchas, tú eres el papá, tan lindo, qué bonita la actitud y demás. Y a mí me nacía. Y yo no quería que ella ganara o perdiera, yo quería que ella se sintiera bien.
Ahí está, ¿cómo logra uno, además, porque hay que contarle a los televidentes que su papá era un hombre muy celoso, ¿no? Que la cuidaba todo el tiempo, que le decía, usted puede salir una vez al mes. Sí. Y sale a las 8 de la noche y vuelve a las 12 de la noche. Si son las 8:05 y no ha venido a recogerla, usted ya no sale. Porque ese era su papá, ¿o no? Ay, sí, mi papá es lo más hermoso de la vida y él es un hombre muy, muy disciplinado y tiene unos valores tan arraigados que a veces yo le digo, ay, papá, no, la vida no es así. Me acuerdo, mira, que me decía, no, es que si uno lo llaman antes de las 8, María Clara, uno es el plan B de alguien. Y yo, ay, no, eso no es así. No, ¿de verdad le María decía Clara, eso? otra de las frases famosas con mis hermanos, claro, es que somos muertos de la risa hoy en día. En la adolescencia no me daba tanta risa, no crean que la sufrí porque uno quiere salir y quiere pasarla rico, y entonces sufrí bastante, pero hoy en día nos reímos con mis hermanos. Otra de sus frases célebres era, uno nunca se va al final de una fiesta porque uno tiene que hacerse desear, que la gente te extrañe, que la gente diga, ay, María Clara se fue. Y yo le decía, papá, la gente está disfrutando, bailando feliz, ¿quién va a pensar que María Clara se fue? No, ay, divino mi papá, esa es la cosa más linda. Pero soñó desde pequeña con ser reina, o sea, usted era de esas niñas Sí. que quería ser reina y que le parecía que eso era como el nirvana de su vida. Total, mira, yo no sé en qué momento, dónde, cuándo a uno de chiquito, qué programa, qué película lo marca, pero yo veía en esa época a las presentadoras, las reinas, y yo decía, yo quiero estar allá para, mira, mis juegos con mis primas eran eso, hagamos concursos de belleza en la piscina, nos hacíamos coronas, nos hacíamos trajes y demás, y era para mí lo más divertido, y realmente sí era un anhelo muy grande que tenía. Cuando uno ya va creciendo, ya deja de ser un poco ese nirvana, como dices tú, pero yo lo tenía más, era como un reto, y yo decía, yo puedo hacerlo y yo lo puedo lograr, y esto no puede ser algo inalcanzable, así como lo veía uno de chiquita, no, wow, la presentadora lejanísima, no, eso tiene que ser real, yo tengo que ver por dónde es, porque si algo yo creo que me caracteriza a mí, que puede ser muy bueno, o también en algunas ocasiones algo un poco complicado de mi personalidad, es que yo me propongo algo y hasta que lo logro y busco por dónde me meto y por dónde es, y allá llego como sea. María Clara, usted se presenta a Señorita Bogotá, infortunadamente no queda, no va a Cartagena, luego, bueno, se convierte en la reina del mar, como nos lo comentaba su padre, pero hoy en día usted siente, con la sabiduría que tiene hoy en día, siente que la vida la salvó de haber sido Señorita Bogotá, de haber ido a Cartagena. No, mira, yo creo que no es cuestión de salvarse, yo creo que es cuestión, yo veo cada cosa es como una experiencia muy bonita. Fíjate que a mí el concurso de Señorita Bogotá me enseñó algo. Yo siempre había sido una estudiante ejemplar, yo siempre era la de las notas súper top en las clases, yo era la que jugaba voleibol a la perfección, hacía básquetbol a la perfección, si me ponían a jugar golf lo hacía, todo lo lograba. Estaba acostumbrada un poco a que lo que yo me proponía lo lograba y que era fácil, era porque pues si tú trabajas para algo, pues vas a obtenerlo, ¿cierto? Sí. Era como mi lógica de la vida. Y siento que ese concurso en particular me enseñó a que la vida a veces no es así y que por más de que uno a veces luche y trabaje, el resultado no tiene que ser favorable siempre, porque finalmente también es parte de la vida y la vida te está diciendo, es como, mira, no es por ahí, es por otro lado. En las derrotas aprende uno más que en las victorias. Pero en muchas totalmente, ocasiones. mira, yo dije sí, no tengo que ser siempre la más bonita y no tengo que ser siempre la más exitosa. De eso no se trata la vida. Siento que me relajó un poco eso a decirme, a gozarme las cosas y no hacer todo por ganar y por obtener un título y por demostrar que yo sí podía, porque finalmente eso también fue como un gran aprendizaje. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, sino que gózate las cosas, que si las oportunidades llegan también a veces es solamente para que te la goces y se acabó, no pensarle tanto. Entonces creo que eso fue ese concurso para mí, es un poco ubicarme y decirme, la vida no siempre es lo que uno espera que es y hay que asumirlo y hay que vivirlo y hay que levantar la cabeza y salir adelante. Yo al día siguiente de que no gané, lloré 24 horas, mejor dicho, eso fue el acabose en mi vida, y al día siguiente dije, ¿cuál acabose? Esto fue maravilloso porque aprendí, me lo gocé y entendí que la vida es así, que no siempre es lo que uno espera y hay que aprender a levantarse. Escuchen eso, hay que aprender a levantarse, bien importante ese mensaje que nos deja usted hoy. Usted trabajaba en presidencia, usted estudió ciencias políticas, Sí. Trabajaba en acción social, visitaba fundaciones, en fin, y decide por arte de magia que quiere ser presentadora en un programa de chismes. O sea, uno cómo negocia eso con su propio yo. Sí. Pero mira que eso creo que es parte de mi esencia, es un poco, así como te decía ahorita del tema de la espiritualidad, yo creo que nada es blanco y negro. Uno no puede ser simplemente la persona pila y se acabó, puede ser la presentadora y se acabó, porque la esencia es mucho más que eso, uno tiene muchas más cosas que lo que la gente ve, y más allá de ese estudiante en mí también estaba la que le interesaba esa otra parte de ese mundo, y yo siempre decía, bueno,
Tal vez el programa de chismes no es lo que yo hubiera esperado para mí presentando, porque yo me imaginaba siendo presentadora de CNN y demás, y noticias serias y esto. Y así me lo hubiera imaginado y dije, bueno, pues no fue por ahí, pero entonces de pronto aquí es por donde puedo entrar, y si entro por ahí, de pronto después puedo ir a presentar noticias serias. La verdad es que así lo veía. Mira, era tan chistoso que yo iba a las clases y mis profesoras me decían, oye, tú te pareces tanto a esta niña, ay, a esa niña nada que ver que sale por allá en ese programa de chismes, fatal ese programa que es, te pareces bastante. Y yo... Y usted no Me les decía, parezco. soy yo. Me parezco, claro, no, nunca se imaginaban que era yo, porque yo realmente de verdad era la ñoña de la clase, la de la beca, la juiciosa, la de las tareas, la que todo lo sabía, la de la primera fila. Entonces, pues era un poco contradictorio, pero mira, ha sido súper divertido poder jugar con esas dos cosas, porque finalmente fue hacer las dos cosas que yo soñaba, una ser politóloga y otra, pues, tener una carrera en los medios de comunicación frente a una cámara. Pero se gana uno muchos enemigos también cuando pone su cara, presta su cuerpo Claro. para hablar de otra gente y sobre todo para hablar cosas que ni siquiera usted Sí. en su sabiduría puede comprobar. Sí, en algunas ocasiones hasta amistades me costó, porque la gente a veces no logra discernir entre cuál es su trabajo y entre qué es lo que uno hace. Entonces la gente a veces te ve en la calle y dice, esa es la chismosa, y resulta que pues a veces no, es mi trabajo ir a contar algo. Y yo trataba siempre de ponerle el tono amable, agradable al programa, pero aún así hay gente que es muy apasionada con las cosas. Pero fue muy chévere, porque yo me sentía realmente actuando en el programa y me divertía muchísimo haciéndolo. Usted tuvo una niñez donde, lo estamos viendo, pues tuvo un papá súper estricto, de repente una adolescencia en la que no vivió todas las fiestas y rumbas que quiso, y llegar a este mundo del espectáculo pues le abrió como, Sí. como los ojos y le hizo ver que ya estando casada, teniendo una libertad, pues podía gozar de otras cosas. ¿Eso le costó en parte su matrimonio? Me costó mi matrimonio con toda, mira. Yo tuve una relación con quien, esto es chistoso, esto Ay, sí, ¿se conocieron a los 12 años? Sí, Ay, es que esto, a ver, esto uno tiene que hacer como una maqueta y pintar para que uno entienda. Entonces, mi novio de toda la vida, Santiago, quien hoy es mi esposo, también fue mi ex esposo en su momento. Porque, claro, yo había sido su novia toda la vida, dentro de ese modelo muy tradicional que yo tenía de la vida militar, su papá también era militar, el papá de Santiago. Entonces todo era muy, muy perfecto, entonces los dos éramos como de familias conocidas, todo funcionaba divino, fuimos novios casi 12 años. Entonces uno empieza a caminar ese tipo de vidas y uno dice, pues, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Cuál es lo que sigue? Es casarnos, casémonos, tenemos hijos, lo que sea. Y yo cuando me casé, empecé a sentir como una incomodidad conmigo, que yo decía, yo siempre estoy haciendo lo que yo creo que está bien para los demás, ¿cierto? Que está bien, entonces tengo que estar becada, tengo que ser la mejor, tengo que verme bien, tengo que sentarme perfecto, tengo que estar divinamente puesta siempre. Y cuando empiezo yo a descubrir un poquito, como te digo, quién soy, explorando, porque realmente yo siento que hasta hoy es que descubro quién soy, pero en ese momento uno está picando por todas partes, mirando, tratando de encontrarse, pues me encontré con un poco de vacío, porque decía, bueno, yo realmente nunca he vivido, yo no sé qué es salir de rumba, yo no sé qué es irme de paseo con mis amigos, yo no sé esto, porque siempre he estado muy en la casa, con el novio, con el papá, haciendo casa hasta las 12 de la noche una vez al mes, y empecé a sentir esa incomodidad, y eso sumaba a que claramente mi trabajo en el mundo del entretenimiento me implicaba salir y ver otras cosas. Pues sentí un poco ese vacío, y un día me senté a hablar con Santiago, mi esposo, que era en ese momento, llevamos 2 años de casados, y le dije, yo siento que yo no puedo estar acá, y yo siento que yo tengo que ir a vivir y saber qué es pagarme un mercado, qué es tener, qué es no tener, qué es que me falte, qué es saber qué servicios se pagan en la casa, porque yo siempre había sido súper consentida y para mí la vida era como que siempre todo estaba. Y fue bastante complejo, porque imagínate, ¿quién va a entender esto? ¿Quién va a entender que uno quiere ir a vivir, a conocer, a que le hagan falta cosas, a tener necesidades, pues, como de un adulto normal? No es fácil entenderlo, pero yo, fiel a mi sentimiento, dije, yo tengo que vivir sola. Y yo sé que esto me va a costar muy duro, y yo me divorcié de Santiago en ese momento con esa ilusión, digamos, de ser dueña un poquito de mi tiempo, de mi vida, de mi espacio. Y así lo hice, nos divorciamos durante 2 años. Pero confiésenos algo antes de la pausa. ¿Se divorcia con la esperanza de volver o se divorcia para siempre? Yo creo que en el fondo tenía la esperanza de volver, pero lo hice saltando al vacío, exponiéndome a que no volviéramos nunca. Uy, una pausa y ya volvemos, porque esto hasta ahora empieza. ¿Qué bicho te picó? Esta no eres tú.
qué decisión equivocada estás tomando y yo no puedo apoyar eso. Entonces, la verdad fue bastante fuerte y para mi papá fue muy complicado entender que yo me quería liberar de alguna manera. Me acuerdo que éramos las dos para arriba y para abajo, ella era súper amiguera y yo no, entonces yo estaba solo con ella y nos encantaba la moda, estábamos pendientes de qué tendencias, cómo peinarnos, cómo vestirnos y teníamos hasta las mismas moñas, o sea, comprábamos los mismos moñitos y teníamos iguales y nos peinábamos igual y luego al otro día veíamos y todo el colegio estaba hecho igual. Me acuerdo también cuando se cuadró con Santiago, que fue su primer novio y su primer amor, y nosotros sabíamos hacer unas estrellitas en papel. Y pusimos a todo el salón, o sea, toda la promoción, a hacer estrellitas para hacerle una lámpara. Fue un regalo súper lindo, nos regañaron todas las profesoras por estar en clase haciendo estrellitas. Recuerdo también que ella tuvo una enfermedad muy grave en el colegio y, bueno, salió adelante por Dios y bueno, porque ella es así y sale siempre adelante. Pero me acuerdo que a veces usaba ese problema o esa enfermedad para no ir a clase y sobre todo para no hacer educación física, porque odiaba hacer deporte, no iba a educación física, entonces inventaba que estaba enferma para no ir. Es una persona, yo le digo muy cabezona, es testaruda, ella se le mete algo en la cabeza y lo saca adelante. La he visto salir de enfermedades, de estar al borde de la muerte, de carreras que no quería, o sea, lo que ella se propone lo cumple. Terca, eso se llama ser terca. Esta noche estamos con María Clara Rodríguez en Confesiones. ¿Sí? Confiésenos, terca total. Sí, pero ahí es donde te digo, eso a veces puede ser tan bueno o tan malo como uno lo quiera ver, porque yo me meto luego en la cabeza y hasta que lo hago y en contra de quien sea, como sea, ya lo logro. Bueno, y no solamente se inventaba tener esta enfermedad o seguir teniendo esa enfermedad, sino en ocasiones usted era la que hacía la maldad, pero era tan ñoña que los profesores no creían que usted era la que las hacía. Nunca. Esa historia es súper bonita porque si alguna vez fuimos a capar clase, éramos chiquiticas, la verdad, y nos encantaba ir a pararnos de manos, hacer de cuanta monería, menos ir a clase de música. Y por capar clase de música, un grupo de amigas nos fuimos a hacer paradas de manos, esa era la maldad, pues. Y cuando nos pillaron, a todo el mundo suspendieron, éramos como 5 niñas que nos volamos de clase y a las otras 4 las suspendieron y a mí nunca porque las monjitas decían, María Clara no hubiera sido capaz de hacer eso, Fijo estaba ahí por error y yo sí. Sí, yo no fui. Pero eso se llama ser solapado. Sí, claro, claramente, demasiado, porque además me quedé callada y las otras también decían, pues sí, nada más porque yo decía, yo cómo le voy a decir a mi papá que me capé clase, mejor dicho, ahí sí, no sería capaz. ¿Y cómo recibe su papá esa decisión que toma usted de separarse y de empezar como a vivir, a escribir su propia historia? No, fue muy duro y fue una batalla que tuvimos en mi familia bien fuerte porque un poco era, por un lado, mi mamá, que las mamás siempre apoyan a los hijos a como de lugar, aun cuando saben que se está equivocando, porque sé que mi mamá lo sabía, que eso era una equivocación lo que yo estaba haciendo. Entonces era por un lado mi mamá apoyándome y por otro mi papá diciéndome, ¿qué te pasó? ¿Qué bicho te picó? Esta no eres tú. ¿Qué decisión equivocada estás tomando? Y yo no puedo apoyar eso. Entonces, la verdad fue bastante fuerte y para mi papá fue muy complicado entender que yo me quería liberar de alguna manera. Y además él tenía mucho miedo que esto fuera todo como lo fue al final, sí, que era influenciada por mi mismo trabajo, por las rumbas, por las salidas, por ver la gente aparentemente feliz, conociéndose, rumbeando de aquí para allá en viajes. Tenía ese miedo y lo entiendo hoy en día ya como mamá y como esposa y con mi familia ya veo perfectamente su preocupación, pero en ese momento para mí era, una vez más, no me estás dejando hacer o no me estás dejando ser quien soy. Entonces fue una batalla bastante fuerte y la verdad tuvimos bastantes roces en ese momento. Entonces, pues fue ese aprendizaje, yo creo, un poco qué te puede costar la libertad, ¿no? La libertad a veces te cuesta soledad, la libertad a veces te cuesta sufrimientos, porque es decir, al final, ¿quién está conmigo? Pero además estaba también peleada, entre comillas, con su familia. Claro, y esa parte me hacía sentir aún más sola, pero poco a poco, digamos que fui entendiendo eso y fue un aprendizaje, por eso lo digo, muy bonito en mi vida, y es que uno siempre tiende a ver la vida de los demás desde una perspectiva como muy superficial. Entonces uno ve a todo el mundo sonriendo y lo ves feliz y lo ves, wow, yo quisiera esa vida, quisiera viajar, quisiera salir, quisiera rumbear.
y no es la realidad, porque en el fondo todos tenemos nuestras penas, tenemos nuestros dolores, tenemos nuestros vacíos. Entonces fue darme cuenta de eso, ¿no? La vida no es solamente lo que yo estaba viendo allá afuera, la vida va mucho más allá y es mucho más profunda. Pero María Clara tuvo mucha suerte de volver otra vez a ese Ay, universo sí. y de encontrar el universo que había dejado, porque Sí. no es fácil. Hay Sí. quienes toman esa decisión, cuando vuelven el esposo tiene otra, el Claro. esposo ha conseguido una pareja distinta. Era lo natural, ¿no? Digamos que es lo que hubiera pasado. La verdad es que en ese lapso de divorcio yo no tuve ningún contacto con Santiago, porque él es un hombre muy parecido a mi papá en eso. Él es tajante, él dice sí o no, y para ellos sí la vida es en blanco y negro, y si no es, no es. Entonces él a mí no me permitió volverle a hablar ni nada, yo no sabía de la vida de él, y yo muchas veces pensaba ya cuando la efervescencia bajó un poco, ¿no? Cuando la efervescencia de los viajes de la libertad bajó, yo pensaba en él y decía, ¿será que tiene a alguien? ¿Será que ya encontró a alguien? Era lo más probable. Pero uno, mientras tanto, ¿qué hizo con el amor? O sea, ¿dónde dejó el amor que sentía por él? No, mira, para mí era como una pausa, era una pausa porque yo nunca creo que dejé de amar a este hombre como yo lo amo, con mis entrañas, como lo puedo decir hoy en día, pero fue ponerle pausa por ponerme a mí por encima de eso, ¿sabes? Porque es que sí, a pesar de que fue un momento muy duro, siento que era lo que yo tenía que vivir para poder valorar todo lo que yo tenía en casa, porque cuando uno es un poco más adolescente y más inmaduro, por decirlo en términos reales, inmaduro porque era lo que me pasaba a mí, uno no logra entender realmente el amor. Y para mí el amor en ese momento era, me estás sobreprotegiendo, qué cansón eres, qué intenso eres, y resulta que... ¿Porque era celoso? Él nunca ha sido un hombre celoso, para nada. Él es un hombre más bien protector, que es completamente distinto. Santiago es un hombre muy dado a ayudarme, a colaborar, a estar pendiente en todo. Entonces yo sentía que me estaba invadiendo. Claro. Yo decía, pero ¿por qué me estás diciendo sí? Qué sé yo, un ejemplo. ¿Por qué se gastó esa cartera, María Clara? Usted está loca. Y yo le decía, pero ¿por qué me vas a decir a mí si me compro una cosa? Y realmente lo está haciendo es por decirme, mira, eso no es la prioridad en la vida, mejor hagamos esta otra cosa, mejor ahorremos, comprémonos otro apartamento, invertamos la plata acá. Y yo decía, no, esto me está invadiendo, producto de mi madurez. Hoy en día se lo agradezco porque yo soy una locura. O sea, a mí me dan la plata y yo no sé ni cuánto gano, ni qué tengo, ni cuánto hay, ni cuánto debo. Yo soy ¿De un verdad? desastre total. Entonces, tener un hombre así en la vida para mí es maravilloso. Él es mi polo a tierra en todo. ¿Y cómo lo reconquista? Lo reconquisté, mira, fue lo más lindo porque eso sí se lo debo completamente a mi papá. Mi papá... Fue Cupido, básicamente. Cupido completamente, porque él estos años de divorcio, él siempre me preguntaba sin excederse, porque yo un día le dije, déjame a mí esta época de ubicarme, que todo va a volver a su orden, pero déjame vivirla. Y él me preguntaba muy entre líneas como, bueno, ¿y tu vida amorosa qué? ¿Qué va a pasar contigo? Y yo decía, eso es lo que a mí menos me importa en este momento. O sea, yo quería era vivirme completamente. ¿Y no tuvo a nadie en esos 2 años? No, fíjate que nunca en la vida logré yo involucrarme sentimentalmente con alguien, y creo que esa fue la señal más grande por la cual yo supe que mi hombre de la vida era Santiago, porque yo nunca conocí muchísima gente, tengo que decirlo, porque pues eso es lo que uno hace cuando sale a rumbear y a viajar y se expone a esto, pero nunca con nadie me proyecté a un futuro, nunca con nadie me vi teniendo hijos, casándome, compartiendo un poco esta vida íntima de familia, jamás. Y siempre cuando pensaba en eso venía la imagen de Santiago. Entonces un buen día hablando con mi papá, me dice, ¿qué va a pasar contigo? Tú, bueno, ¿te quieres casar? ¿Quieres tener novio? ¿Qué pasa con tu corazón? El corazón tiene que estar bien para que el resto de la vida funcione. Y yo le dije lo que te acabo de decir, le dije, yo no me proyecto con nadie si no es con Santiago, no me imagino teniendo hijos con nadie, o sea, no me cabe en la cabeza, papá. Y él le quedó esto rondando en la cabeza, y entonces un buen día me puso una cita, y la cita era con Santiago. Él me dijo, vas a ver a Santiago porque yo creo que eso que me acabas de decir, eso es algo importante, María Clara, no te hagas la loca con ese tipo de sentimientos, es ahora o nunca. Si tú no vas a luchar por el amor ahora, nunca va a pasar. Entonces yo quiero que tú te veas con Santiago. Él habló con Santiago antes, porque imagínate Santiago que iba a querer saber de mí después de que yo le digo me divorcio, voy a vivir la vida loca, que iba a querer saber de mí. Mi papá, como papá que es y como cercano a él de tantos años, le dice, mira, yo quiero que tú hables con María Clara porque yo siento que María Clara por fin volvió a ser ella, yo siento que ella ya vivió lo que tenía que vivir, siento que María Clara está como en otra onda ahora y quiero que se vean a ver qué pasa, sin ningún compromiso, Santiago, solamente hazlo como que yo te estoy hablando como papá. Y Santiago accedió a hacerlo. ¿Y Santiago tenía alguien o no?
Pues nunca me lo ha confesado, así como Ajá, muy... tendríamos que tener a Santiago aquí, Traigámoslo. sentado en esta silla. Traigámoslo. Yo la verdad, sí, cuando empezamos todo este proceso Pero de además volver- eso ya no importa, la verdad. Sí, totalmente, porque realmente cuando nos sentamos a hablar esos primeros días, yo le decía, mira, seamos libros abiertos y yo quiero que tú sepas todo de mí, quiero saber todo de ti, porque pues esto era más que natural que ocurriera si tuviste a alguien, si lo tienes, no sé, y no me importa porque yo voy a luchar por esta relación ahora. Ajá, ahora sí. Ahora sí voy a luchar con toda, pero nada, no, finalmente de esa conversación con mi papá lo que pasó fue que Santiago y yo nos encontramos y cuando yo lo vi, yo sentí, mira, para mí era como, o sea, yo dije... Como un bálsamo. No, fue un bálsamo impresionante y yo decía, siento ese olor, ese aroma, a hogar, a paz, a tranquilidad. Eso es lo que yo quiero. Me senté a hablar con él como 2 horas hablábamos vagamente de 1000 temas, sin llegar al tema de fondo que era nosotros, pero yo lo veía hablar de todo y decía, siento que él también se ha transformado, siento que él también ha madurado en muchas cosas y ese hombre que veo ahora con de pronto quitándose un poquito la vida cuadriculada como él la veía, porque eso era un poco a mí también lo que me tallaba en su momento, sentí que se había liberado un poco también de tanto estereotipo, tantas cosas, tantos prejuicios y dije, ese es el hombre que yo quiero y yo voy a luchar a como dé lugar por él. Entonces fue muy bonito lo que pasó en ese momento porque al final de la conversación él me dice, bueno, ya hemos hablado de los perros, de la vida, de la puerta, del señor de todo. ¿Para qué estamos aquí sentados? Porque tu papá me dice que nos veamos, pero yo no entiendo eso para dónde va. Y yo le digo, mira, yo quiero saber, Santiago, esa llave con la que tú cerraste el libro de nuestra historia cuando nos divorciamos, ¿dónde está? ¿Está guardada o la botaste definitivamente? Y él me dice, se queda pensando, sonríe, que a mí me mató con esa sonrisa, sonríe y me dice... Está guardada, pero muy bien guardada. Y yo con eso supe que tenía el campito para meterme y para luchar por mi relación, para ir un poco descubriéndonos nuevamente, para que él viera esa nueva María Clara, para que yo también descubriera ese nuevo Santiago de todo lo que había pasado esos 2 años, de cómo había crecido él, de cómo había cambiado, de cómo me había transformado yo. Y realmente pasó muy rápido todo. Esa luchada mía fue supremamente intensa. Me la puso difícil, pero de nuevo a mí nada más póngame un ¿Cuál reto fue la que yo ya estocada estoy. final? Cuéntenos solo la estocada final. El último detalle así que lo mató. No, la estocada final es que literalmente un día salimos a comer y yo le dije, bueno, ya esto es suficiente formalidad, nos hemos pasado comiendo, hablando así de lejos los dos. Le dije, no, vamos a desordenarnos un poquito, vamos a tomarnos unos tragos, estábamos súper prendidos y yo le dije así la más osada, pues para mí era mi esposo, ¿me entiendes? O sea, Claro. a pesar de todo el divorcio, para mí era mi esposo y le digo yo, vamos para mi apartamento, después de los tragos que nos habíamos tomado, y él me dice, no, yo ya no voy, ¿cómo se le ocurre a estas horas y con tragos? Y yo, ay, no importa, vamos. Se quedó conmigo esa noche. Y al día siguiente él pues está yendo a las 8 de la mañana y yo, ¿tú para dónde vas? ¿Tú crees que te quedas a dormir conmigo y te vas así como así? No, señor, yo no soy una cualquiera, Santiago. Entonces ahora yo me voy contigo a tu casa y literalmente desde ese día no nos despegamos porque ya me fui yo con él al apartamento y era muy chistoso porque llego yo al apartamento donde habíamos vivido antes los dos y empiezo yo a revisar todos los cajones a ver qué cosa encontraba por allá yo y no encontré nada porque si no allá a la caneca hubiera ido a dar nada que no me gustara. Y desde ese día no nos despegamos, la verdad. Él siempre me decía, no, voy a tu casa, yo me quedo acá, miremos, pensemos, y yo no hay que pensar nada. Te estás sintiendo bien, yo me siento bien y vamos a luchar por esta relación y aquí vamos con todo. Ay, qué bonito. Esos son como los cuentos de hadas modernos, ¿no? Sí, más la o menos. verdad. Un poco película, comedia romántica con final feliz, sí, pero ha sido una historia muy linda porque, bueno, desde entonces no nos despegamos de un día y lo más lindo que pasó después de eso es que, pues ya con conversaciones mucho más serias de que ya estamos viviendo juntos de nuevo y vamos a volver y cuáles son nuestros planes y nuestro futuro, Santi me dice... reevaluemos el tema de los hijos, porque me acuerdo que cuando nos divorciamos, Santi estaba listísimo para ser papá y en cambio yo estaba muy reacia al tema. Yo le decía, yo no estoy lista para este tema, a mí no me hablen de maternidad ahora. Retomamos el tema y yo le dije, yo estoy lista. Y lo más bonito que pasó fue que nosotros tomamos la decisión de ser papás. Pasó supremamente rápido, mucho más rápido de lo que esperábamos y para mí fue el último guiño de Dios de decirme, ahora sí estás por el camino que es, Wow. querías ese regalo, toma tu regalo y llegó Matilde. Bueno, pero también llegaron otros momentos incómodos que tuvieron que ver cuando la mandaron a descansar. No, estaba Ay, trabajando en sí. CMI y la mandan a descansar porque Sí. queda embarazada. ¿Nos cuenta eso después de la pausa? Por favor. Ya volvemos, no se muevan.
ha sido la experiencia más dura, difícil, humillante, que es que uno embarazado le digan, váyase a descansar a su casita, váyase a relajar, que eso, contratamos aquí a alguien más y después miramos qué pasa contigo, y uno queda como... Entramos a nuestro cuarto y último segmento en Confesiones y vamos a hablar pues, de un tema que seguramente para usted fue bastante aburrido, harto, pero la gente también se quedó así como expectante. ¿Qué pasó con María Clara Rodríguez, que estaba presentando en CMI Sí. y de un momento a otro ya no estuvo más? Ay, sí, mira, yo creo que yo describo ese momento de mi vida como el momento más ambiguo que he tenido que vivir, porque por un lado ha sido la experiencia más dura, difícil, humillante, que es que uno embarazado le digan, váyase a descansar a su casita, váyase a relajar, que eso, contratamos aquí a alguien más y después miramos qué pasa contigo, y uno queda como, ¿qué pasó acá? ¿Cuántos ¿Qué meses pasó? tenía? Yo tenía 6 meses de embarazo. Y yo me sentía Giselle Bündchen caminando por una pasarela, tenía el pelo, la piel, mi pancita era una cosa linda. Yo decía, no, ¿cómo así que me van a decir a mí esto en este momento? Y por otro lado, resultó siendo el momento más provechoso de mi existencia, porque siento que fue un sacudón tan enorme que yo me replanteé toda mi vida, y fue cuando nace Matilde, llega mi proyecto Ser Mamá, que es el que manejo ahorita en redes sociales y de lo que vivo, mi proyecto de vida, en lo que me ocupo y lo que sueño hacer el resto de mi vida. Entonces fue esa ambigüedad, ¿no? Sentirme por un lado que quería llorar, porque eso fue lo que hice cuando me despiden a mí de mi trabajo, estando embarazada. O sea, no fue una licencia, fue un No, despido. Fue un despido, fue Embarazada. literalmente embarazada. Entonces, pues, claro, yo realmente me sentía supremamente vulnerada, porque pues eso es que te vulneren tus derechos. Me sentía humillada porque decía, ¿cómo me va a pasar a mí esto? No, un poco el golpe al ego también de decir, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? De verdad, ¿qué es lo que están viendo en mí que no funciona? Si la maternidad es lo más lindo, ¿por qué la gente no lo ve como yo lo veo? Fue muy difícil, yo realmente duré varios días muy golpeada por el tema, lloraba como niña chiquita en las piernas de mi mamá y decía, a mí esto no me puede estar pasando. Aparte, pues imagínate el miedo, porque yo pues afortunadamente y gracias a Dios tengo siempre el apoyo de Santiago, que es un hombre supremamente trabajador, pero pues imagínate la angustia de decir uno, en embarazo me quedo sin trabajo cuando más responsabilidades voy a tener, pues eso no es nada deseable para absolutamente nadie. Finalmente, bueno, yo inicio un proceso de demanda, un proceso legal con esta cadena, porque yo decía, siento que tengo que luchar por mis derechos. En nombre de todas las mujeres a quienes se les Exactamente, vulnera mira. los mismos derechos. Realmente fue un poco motivada por dos grandes cosas. Tú lo has dicho, por las mujeres que además se ven vulneradas a diario en este país por esto, porque esto es una cosa, un pan de cada día. Y en segundo lugar, por mi hija, porque yo tenía a mi hija dentro y yo decía, yo no quiero que ella crezca acá sintiendo que nacer mujer en este país es un rollo, y entonces que el día de mañana se va a embarazar y tiene que tener miedo. Yo no quiero que ella sienta eso, quiero por el contrario que nazca siendo una mujer supremamente empoderada, sin angustias, sin prejuicios, y yo le tengo que enseñar esto desde la panza. E instauró Luché. una demanda. Instauré una demanda. ¿Y la ganó? La gané. La gané, y más allá de eso para mí fue de verdad reencontrarme y decir, yo no quiero volver a pasar por esto, yo no quiero que me vuelvan a decir a mí que si estoy gorda, flaca, embarazada, no embarazada, soltera, casada, sirvo o no sirvo. No, yo quiero realmente sentir que soy dueña de lo que yo quiero y de los momentos que estoy viviendo. Entonces, en medio de mi desocupe... ¿Pero en la demanda no exigían el reintegro? ¿O sí? Exigían el reintegro, pero eso ya, digamos que esos son procesos muy largos, y ese proceso ya coincidió con mi licencia de maternidad, y yo realmente, pues, lo Ya no último quería que quería... reintegrarse. No, lo último que quería era, porque ya estaba con mi bebé, y segundo, porque yo decía, yo no quiero llegar a un set donde todo el mundo me vaya a mirar así. No, esta fue la que demandó, no era mi intención, mi intención era simplemente mandar un mensaje de paremos ya con esto, maduremos todos y entendamos que una mujer embarazada está en el mejor momento de la vida, es cuando más creativa está, es cuando más fuerte está, cuando más bella debemos verlo. Una mujer embarazada es capaz de todo, de sacar cualquier proyecto adelante. Entonces fue mi mensaje. María Clara, ¿y no le dio miedo después de instaurar esa demanda decir, se me van a cerrar las puertas Claro. de todos los canales, de todas las productoras, no me van a volver a llamar nunca más? Sí, por supuesto, porque es un poco la historia de lo que ocurre acá, ¿no? Aquí pues, en nuestro país todos sabemos Quedó que... tachada. Claro, sí, no lo sé, la verdad, ni es mi preocupación en este momento, porque yo dije, primero estoy yo. Y realmente creo que eso es un poco una enseñanza
de mi familia, de la personalidad de mi papá, de lo que yo he visto en él y en mi mamá toda la vida, y es que primero está la dignidad de uno y después que venga el resto, pero ponerse uno por encima de todo, eso es lo más importante, y yo lo logré hacer a pesar del miedo que me dio, porque no creas que mucha gente me decía, vas a ser capaz de hacer eso, Dios mío, pero mira, vas a quedar así en todos los canales, y dije, no me importa, mañana miraré qué hago, después miraré si me voy a una oficina, si me dedico a lo que sea, pero yo tengo que sentir que yo hice lo correcto con mi vida. Y fíjate que sucedió así. Yo siento que para mí ese momento, como lo dije ahorita, fue ubicarme, porque del desespero no, perdón, no sé la palabra que no era, del desparche que tenía, porque pues me quedé sin trabajo, embarazada, y uno está en la casa así, literal, como me mandaron a descansar, y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A qué me dedico? Entonces tenía mis redes sociales en ese momento que tenía, qué sé yo, algunos miles de seguidores, y yo dije, pues ya no tengo que contarles qué me pongo en el programa, a quién voy a entrevistar o en qué canal voy a estar, entonces voy a empezar a contar de mi día a día, porque qué más les cuento yo. Entonces empecé a contarles qué cremas me echaba en el pelo, que si iba al ginecólogo cuándo, cómo prevenía las estrías, si hacía ejercicio, cómo me cuidaba mi alimentación y el embarazo, y empecé a sentir que eso tuvo un eco bastante grande, porque las mamás me empezaban a preguntar más y más, y me doy cuenta yo que por ahí había un camino interesante, porque las redes sociales y el tema de los influenciadores apenas estaba empezando aquí a instaurarse en el país, y yo dije, bueno, hay influenciadores de lifestyle, sí, hay niñas que se dedican a hacer tutoriales de maquillaje, de peinados y cosas, hay gente que habla de tecnología, hay gente que habla de mascotas, pero ¿quién les está hablando a las mujeres de la maternidad, de la vida real de la maternidad, de lo que duele, de lo que molesta, de lo que no es chévere, de lo agradable, de lo bonito, pero también de lo no tan chévere? Entonces dije, pues yo voy a ser esa persona, porque pues a eso me voy a dedicar ahora. Y así se dio el tema de ser mamá, que hoy en día es mi proyecto de vida en redes sociales, a lo que me dedico, de lo que vivo, ha sido lo más lindo. Entonces creo que hoy en día puedo decirle a este canal que me despidió a mí tan maluco en ese momento, decirles gracias al final, porque por ahí encuentro yo mi camino de verdad. Si no hubiera sido por eso, seguramente estaría yo de pronto, quién sabe dónde, otra vez presentando, dejando a mis hijos, dejando a mi familia para tener que ir a trabajar, y hoy en día puedo sentarme a trabajar desde mi casa con toda la tranquilidad, viviendo de mi día a día, que es mi vida con mis hijos y mi familia. Bueno, pues ahí está, ella lo ha dicho perfectamente, solamente nos resta saber cuál es su canal en YouTube. ¿Tiene canal? Tengo un canal en YouTube donde también estoy montando contenido constantemente, que se llama Ser Mamá, o me encuentran ahí como María Clara Rodríguez, y en todas las redes sociales para hablar de todo esto del tema de la maternidad. Además está divina, lleva un mes, hace un mes nacieron sus bebés y está súper linda. Felicitaciones, sí, María Clara. Gracias por dejar este espacio lleno de chispitas mariposas, de verdad que ella está reluciente, está con un aura inmensa, y eso solamente se lo da la felicidad y la tranquilidad, sí, de hacer las cosas bien. Saludos al general, porque ese general sí que le ha servido a usted en la vida. Mi papá completamente mi modelo a seguir para todas las cosas, para lo que yo quiero, para lo que deseo, para mis hijos, para lo que hay que mejorar, todo lo amo, lo adoro. Además, gracias por sacar ese tiempo, papá, para esta entrevista, que él vive supremamente ocupado. Y gracias por invitarme. Mi última confesión es que siempre, toda la vida había visto este programa y decía, yo algún día voy a ir, y aquí estoy sentada, entonces qué rico estar acompañándolos. Divina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por ser nuestros cómplices cada vez que prenden el televisor y nos conectamos en Confesiones. Un beso, chao.